La muerta de Saltillo se subió a mi tráiler. Hola gato macabro. No soy mucho de redes, pero desde hace un año escucho tus relatos mientras manejo. Soy trailero desde que tenía 22 años. Hoy tengo 49. Y lo que te voy a contar no es una historia de esas que se repiten en los cafés o en las bases. Esto me pasó a mí, y aún hoy, casi un año después, sigo sin entenderlo. Pero lo viví. Lo juro por la memoria de mi padre, que también fue trailero. Todo comenzó el 3 de abril del 2024. Me tocaba una ruta que ya conocía de memoria, Monterrey a Ramos Arizpe, cargando herramientas industriales. Salí de la central poco después de la 1:30 de la madrugada, con la intención de llegar antes del amanecer. El clima estaba raro. No hacía tanto frío como se esperaría en esa zona. La neblina estaba espesa, pero no lo suficiente como para detenerse. Ya cerca del kilómetro 42 empecé a sentirme inquieto. No cansado, ni con sueño. Inquieto. Primero pensé que era pura sugestión. Me repetí que todo era por lo que había leído semanas antes, el caso del trailero que grabó a una mujer sentada en su cabina sin haberse detenido nunca. Esa historia se viralizó. La mayoría la tomó como una farsa. Pero los que somos del camino. La mayoría no lo dijo, pero sí lo creímos. Yo conocía la leyenda de la muerta de Saltillo. La he escuchado desde que era morro. Una mujer que aparece en la carretera entre Monterrey y Saltillo, vestida de blanco, parada al borde del camino. Si te detienes, se esfuma. Si no te detienes, se sube sola. Muchos traileros le temen tanto que colocan un muñeco grande, como de trapo o peluche, en el asiento del copiloto. Le dicen chalán. Según la creencia, si el asiento está ocupado, ella no se sube. Yo nunca fui de esos. Siempre pensé que era solo folclore. Hasta esa noche. Vi algo al borde del camino. Una silueta blanca. No alcancé a verle la cara. Estaba parada, con las manos hacia movimientos, como pidiendo que me detuviera, pero no frené. Lo pensé, pero no frené. Sentí que si lo hacía, no saldría de ahí. Seguí derecho, apretando los dientes y evitando mirar el retrovisor. No pasó ni medio minuto y lo sentí. Un cambio en el aire. Como si alguien hubiera abierto la puerta. No quise mirar. Respiraba como si trajera un costal en el pecho. El volante me sudaba. Una parte de mí sabía que había alguien sentado a mi lado. Pero no me atrevía a comprobarlo. Llegando a una curva más adelante, el tablero parpadeó. Es un modelo viejo, así que no me sorprendió. De reojo vi algo sentado a mi lado. Algo se movía. El miedo me paralizó. Pensé en detenerme, pero no podía. Si me detenía, no sabía qué pasaría. Fijé la mirada en el camino y apreté los dientes, cambié la música del estéreo, y seguí. A las 3:24 am, parecía que todo había terminado. Sentí que esa cosa ya no estaba a mi lado. Fue entonces cuando vi por el espejo lateral del copiloto, algo que me hizo casi estrellarme contra la barra de contención. Había una cara pegada al cristal. Les aseguro una cosa, no era humana. Era el rostro de una mujer con los ojos blancos y la boca muy abierta. Como un grito que no hacía ruido. Grité como nunca en mi vida. Frené en seco. Bajé del tráiler. Y vomité. Lloré. No me daba vergüenza. Nadie me veía. Solo la sierra. Cuando me armé de valor, subí otra vez. El asiento del copiloto tenía una mancha oscura, como si alguien se hubiera sentado mojado. Seguí el camino. No podía hacer otra cosa. Tenía que entregar la carga. Al día siguiente, fui con un viejo conocido que trabaja en la base de carga pesada en Apodaca. Le conté lo que me pasó. Él no se burló. Solo me dijo: esa mujer no es leyenda. Es real. Yo perdí a un compañero por ella. Se volcó hace 2 años en esa misma curva. Ahora entiendo por qué muchos traen sus chalanes. No es por tradición. Es por miedo. Desde entonces, yo también lo hago. Compré un muñeco grande en el mercado de Juárez. Le puse una gorra de la empresa, un chaleco reflejante y lo senté a mi lado. Lo amarro con el cinturón. Le hablo como si fuera un compañero más. Y, ¿sabes qué, gato? Desde entonces, no he vuelto a verla. Pero lo que más me pesa no es el recuerdo. Es la prueba. Porque al día siguiente, aún con la duda en el pecho, revisé la cámara del tráiler. Y ahí fue cuando lo confirmé. Estaba caminando ahí. Justo donde la vi. Y por eso, gato macabro, te mando esta foto.
La niña fantasma de la carretera 57. Hola gato macabro. Me llamo Julio César Morales, y llevo 12 años trabajando como paramédico en Monclova. Durante todo este tiempo he visto cosas que me han marcado. Desde accidentes espantosos, hasta escenas que preferiría no contar. Pero nada se compara con lo que viví en la madrugada del 15 de mayo, del año 2024. Esa noche me encontraba de guardia con mi equipo del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, mejor conocidos como GRUM. Ya era tarde. Cerca de las 3:30 de la madrugada, cuando entró una llamada de emergencia a la central. Un tráiler cargado se había volcado en el kilómetro 170, de la carretera federal 57, justo a la salida del municipio de Castaños, rumbo a San Luis Potosí. El reporte indicaba que podría haber un atrapado, y que la carga incluía animales muertos. Eso ya de por sí era algo poco común. Cuando oí que se trataba de 500 marranos sacrificados, supe que la escena no iba a ser fácil. Salimos de inmediato. No éramos los únicos en camino. También iban bomberos de Castaños, y la Guardia Nacional divisó en caminos. Esa parte del tramo carretero es conocida por ser solitaria, peligrosa y con muy poca iluminación. Pero para nosotros, ese tipo de trayectos ya eran rutina. Lo que nunca imaginaría es que esa noche vería algo que no podría explicarme. Llegamos al lugar del accidente en menos de 15 minutos. Lo primero que nos golpeó fue el olor. La mezcla de combustible y carne en descomposición era brutal. Una peste densa, que se pegaba a la ropa. Cuando iluminamos con las torretas, la escena parecía sacada de una película de horror. El tráiler estaba completamente volcado, atravesado a lo largo del pavimento. Nos acercamos a la cabina, donde el conductor aún estaba atrapado. No era fácil acceder, pero uno de los bomberos logró forzar la puerta mientras nosotros sosteníamos una camilla. Dentro encontramos al chofer, un hombre joven, de unos 30 años, con el rostro cubierto de sangre y la mirada completamente perdida. ¿Está consciente?, preguntó uno de mis compañeros. Asentí. Lo estaba, pero apenas. Lo raro fue lo que comenzó a decir. En lugar de pedir ayuda o quejarse por el dolor, murmuraba algo una y otra vez. Era una niña. Estaba flotando. No quería atropellarla. Estaba flotando. Le revisamos signos vitales. Estaba policontundido y en shock, pero sin heridas que pusieran su vida en riesgo inmediato. Mientras le ponía una vía y comenzábamos el protocolo de inmovilización, siguió diciendo lo mismo. Una niña. Flotando. Se me atravesó. El bombero que estaba conmigo se volteó y me hizo una seña de burla. Pensaba que estaba alucinando. Seguro se quedó dormido al volante, me dijo en voz baja. Pero había algo que me hizo dudar. No hablaba como alguien que imaginó algo. Hablaba como alguien que vio algo. Mientras otros compañeros trasladaban al chofer al hospital, me quedé en el lugar junto con otro grupo de paramédicos y elementos de la Guardia Nacional, ayudando a coordinar el retiro del tráiler. Los cerdos debían ser recogidos por una empresa de manejo de residuos. El camión era un Kenworth quinta rueda, procedente de Sabinas, y con destino a una empacadora de cárnicos en San Luis Potosí. Se había desviado para evitar una figura en la carretera, según su propio testimonio. Durante la espera, tomé algunas fotos con mi celular. Es algo que suelo hacer por procedimiento. Las imágenes ayudan luego con los reportes de intervención. Fotografié el tráiler, la carga, la cabina, y algunos puntos del monte cercano. Eran alrededor de las 4:20 de la madrugada cuando terminé. Luego me retiré. Hasta aquí todo podría parecer parte de una noche pesada en el trabajo. Pero lo que pasó después fue lo verdaderamente perturbador. Pasaron algunos días. La historia del accidente salió publicada en un periódico de Monclova, como suele ocurrir con los accidentes de gran magnitud en la zona. El encabezado era escalofriante por sí solo. Fantasma de una niña provoca accidente en la carretera federal 57. La nota la pueden encontrar en internet. El diario mencionaba que el conductor, un joven llamado Axel Gabriel Rizo Trejo, declaró que una figura espectral, con forma de niña, apareció flotando sobre la cinta asfáltica. Para evitar atropellarla, giró bruscamente el volante y eso provocó la volcadura. Los medios citaron su estado de shock. Las autoridades, como siempre, dijeron que probablemente estaba cansado y se quedó dormido al volante. Nada nuevo. Nada que nadie quisiera investigar más a fondo. Lo que más me inquietaba no era la historia del chofer. Era una de las fotografías que yo había tomado esa madrugada. No me había detenido a revisarlas con cuidado. Solo las descargué en mi computadora de escritorio, como suelo hacer después de cada guardia pesada. Pero una tarde, mientras estaba archivando los archivos en carpetas por fecha, vi algo extraño en una de ellas.
La imagen mostraba el costado derecho del tráiler. En primer plano se ve el camión volcado, y al lado, entre los arbustos iluminados por la linterna que usé en ese momento, se veía algo más. Una figura pequeña y delgada, con cabello largo y oscuro. Estaba inmóvil, parada junto a los matorrales, en la orilla del camino. No tenía expresión visible, pero sus ojos parecían mirar directo a la cámara. Era una niña. Me quedé viendo esa foto más de media hora. Le subí el brillo, el contraste. Lo más escalofriante fue cuando decidí investigar por mi cuenta. Pregunté entre algunos elementos de la Guardia Nacional que conocía, y uno de ellos me comentó que no era el primer caso en ese mismo kilómetro. En esa misma curva, otros 3 accidentes similares se habían registrado en los últimos 5 años. En 2 de ellos, los conductores aseguraron haber visto a una niña parada en medio del camino. Nunca se reportó oficialmente, pero entre ellos, la historia ya era conocida. Le llaman la niña del kilómetro 170. Uno de los agentes incluso me dijo que varios traileros evitan manejar de noche por esa zona. Algunos han contado que ven una silueta caminando descalza, que a veces se asoma entre los árboles y se lanza hacia los vehículos sin previo aviso. Pero cuando se detienen, no hay nadie. Volví a ver la foto. Me puse a investigar en archivos viejos del municipio. Y encontré algo. En el año 1998, una familia que regresaba de Saltillo a Monclova tuvo un accidente en esa misma zona. El vehículo se volcó por un fallo en los frenos. Perdieron la vida los padres y una de sus 2 hijas. La niña tenía 7 años. La otra sobrevivió. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 170. Guardé la foto en una memoria externa. No quise tenerla en el celular. Sentía que algo podría pasar. Tal vez era paranoia. Pasaron los meses. Todo volvió a la rutina. Pero cada vez que nos asignaban algún llamado en esa zona, algo dentro de mí se tensa. Gato macabro. He atendido decenas de accidentes, pero ninguno como este. Sin darme cuenta, capturé algo. La imagen sigue guardada. Nunca he mostrado la foto públicamente, pero tú decides si debe ver la luz. Para que los traileros tengan cuidado. Para que los escépticos dejen de reírse. Esa niña sigue ahí. En la curva del kilómetro 170. En la carretera federal 57. Entre Castaños y Monclova. Gracias por leer mi historia. El taxi y la mujer en el monte. Hola gato macabro. Mi nombre es Efraín y lo que voy a contarte me pasó hace más de 20 años cuando apenas tenía 18. En ese tiempo trabajaba como taxista por las noches en un pueblo de Veracruz. Era la única forma de ganarme unos pesos decentes, porque nadie quería tomar turnos de madrugada, y como yo era joven y sin miedo aceptaba lo que fuera. No era una zona peligrosa, o al menos no en el sentido de los asaltos. Lo que pasaba era otra cosa. Mi abuelo ya me lo había advertido. Que a ciertas horas la gente que uno recoge, no es lo que parece. Que hay cosas que se suben al carro y no se les debe hablar ni mirar mucho. Que si algo huele raro hay que rezar. Yo me reía de esas cosas. Hasta aquella noche. Eran las 2:53 de la madrugada. Lo recuerdo porque revisé el reloj cuando llegué a una de las colonias más alejadas de la zona. No había faroles ni tiendas abiertas. Solo casas apagadas y el crujido de las ramas de los árboles cuando pasaba el viento. Estaba a punto de regresar al centro cuando vi una figura en una esquina. Estaba parada quieta bajo un árbol y levantó la mano cuando vio el taxi. Me acerqué sin pensarlo. Me pareció una mujer. Llevaba un vestido largo, y su cabello le cubría la cara. Pensé que era una señora mayor o alguien que necesitaba ayuda. Se subió sin decir palabra. Cerró la puerta con fuerza y se sentó justo detrás de mí. El interior del carro cambió de inmediato. Como si la temperatura bajara 10 grados. El aire tenía un olor fuerte. Como huevo podrido. Un olor que no se me ha borrado en todos estos años. Pregunté a dónde quería ir. Silencio. Lo repetí. Nada. Entonces la escuché. Su voz era como un susurro. Me dijo que la llevara al monte. Pero no dijo un rancho ni un pueblo ni un ejido. Solo dijo eso. El monte. Me pareció raro, pero pensé que tal vez vivía en alguna casa por la zona de Cañaverales. Empecé a manejar. Apenas avanzamos unos metros cuando algo me hizo ver por el retrovisor. No era una mujer. Su cara era como la de un caballo.
El cabello colgaba sucio por los lados y donde debían estar los ojos había 2 hoyos negros. La piel se estiraba como cuero viejo y los dientes eran grandes. Mordían como si masticaran algo. Quise frenar, pero el pedal no respondió. Ella empezó a moverse. Solo agitaba los pies. Luego pateó el respaldo de mi asiento. Después golpeó el freno. Sus piernas eran largas. Pateaba como si tuviera cascos. Los golpes hacían que el carro se sacudiera. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Ella empezó a emitir un ruido. Era un relincho. Era una mezcla entre los dos. Un chillido animal y al mismo tiempo humano. Como si se burlara. El olor se volvió insoportable. Vomité sobre el volante. El carro se detuvo de golpe. Simplemente se apagó. Ella dejó de moverse. Volteé a ver y ya no estaba. Creí que había terminado. Me quedé en silencio unos segundos con las manos temblando. Salí del auto. Y del monte salió otra vez. Corriendo. A 4 patas. Vi su silueta moverse entre la maleza. Se lanzó sobre el taxi. Caí al suelo. No podía levantarme. Con sus manos, o patas, comenzó a golpearme. Y justo cuando pensé que era el final, unas luces se acercaron. Eran 2 hombres en una camioneta. Me hubieron tirado. Bajaron corriendo. Uno traía un machete. El otro una lámpara de esas grandes que usan en el campo. La mujer los vio. Soltó un chillido. Y corrió hacia el monte. Los hombres me recogieron del suelo. Me subieron a la camioneta. Yo apenas podía hablar. Les conté lo poco que pude entre llantos. Uno de ellos dijo que no era la primera vez que algo así pasaba por esa zona. Que ya había habido casos. Que esa cosa no era humana. Que algunos la llamaban la mujer caballo. Me llevaron con un curandero en un rancho cercano. El hombre era viejo. Ciego de un ojo. Me revisó el cuello. Me bañó con hierbas. Encendió velas. Desperté al día siguiente con fiebre. Desde entonces no volví a trabajar de noche. Dejé el taxi. Me metí a trabajar en un taller. Vivo lejos de ese pueblo. A veces pienso que fue una alucinación. Que el cansancio me hizo ver cosas. Pero luego recuerdo la marca en mi cuello. La mirada de los hombres que me encontraron. Y sé que fue real. Cuando vi tu canal, Gato Macabro, sentí que alguien más debía saberlo. Que esto no se puede quedar solo como un susto. No sé qué era esa cosa. No sé si era una bruja, o un demonio. Pero sé que olía a azufre. Y que no quería un aventón. Gracias por leer mi historia. Y gracias a tu comunidad por mantener viva la memoria de los que hemos visto cosas que no deberían existir. El anciano en la carretera. Hola Gato Macabro. Me llamo Luis y soy de Zacatecas. Esta historia me pasó hace como 6 años. Cuando tenía una camioneta vieja que usaba para llevar fruta desde Nochistlán hasta Aguascalientes. Siempre manejaba de madrugada para llegar temprano a la central de abasto. Eran casi las 3 de la mañana. El cielo estaba totalmente oscuro. Iba solo por la carretera justo pasando Ojo Caliente cuando lo vi. Un anciano caminando con dificultad a la orilla del camino. Usaba muletas y avanzaba muy lento. Llevaba un sombrero viejo y su ropa parecía llena de tierra. No había pueblos cerca, ni casas ni autos detenidos. Solo ese hombre avanzando por el camino. Disminuí la velocidad y bajé la ventana. Le pregunté si necesitaba ayuda, si quería que lo llevara a algún lado, pero no respondió. Solo seguía caminando con la cabeza gacha. Me pareció extraño, pero pensé que quizá no escuchaba bien por la edad, así que avancé unos metros más y me orillé. Encendí las luces intermitentes y abrí la puerta para acercarme a él. Pero cuando bajé de la camioneta ya no estaba. El camino era recto y plano. No había árboles ni piedras grandes donde pudiera esconderse. Caminé unos pasos mirando hacia la oscuridad con la linterna del celular, pero no veía a nadie. Volví a subir a la camioneta con la piel erizada. Sentí algo raro en el pecho. Como si algo se hubiera subido conmigo. Pero traté de tranquilizarme. Pensé que quizá era por el sueño o el cansancio. Y seguí manejando. No pasaron ni 10 minutos cuando vi las luces a lo lejos. Un coche estaba volcado en medio de la carretera. Frené de golpe y me bajé. Era un sedán blanco. Aún salía vapor del motor. Me acerqué con cuidado gritando si había alguien, pero no hubo respuesta. Al asomarme por la ventanilla rota había una familia entera. 2 adultos y una niña. Todos sin moverse. Llamé al 911 mientras intentaba abrir la puerta. La mujer tenía la cabeza contra el vidrio.
El hombre estaba sobre el volante. La niña en el asiento trasero. Ninguno tenía signos de vida. La escena era espantosa. El golpe fue fuerte. El coche estaba destrozado del frente como si hubieran chocado contra un tráiler. Esperé a que llegaran los servicios de emergencia sin poder dejar de mirar hacia atrás. Como si esperara ver otra vez al anciano entre la oscuridad. Pero no apareció. Los paramédicos confirmaron que los tres estaban sin vida. Dijeron que probablemente se quedaron dormidos al volante o que algo los hizo girar de golpe. Pero no había huellas de otro vehículo ni marcas de frenado. Como si simplemente hubieran perdido. Cuando ya me iba, uno de los policías que llegó me preguntó si había visto algo raro antes del accidente. Le conté lo del anciano y me miró serio. No dijo nada por unos segundos, y luego me preguntó si el viejo tenía muletas y un sombrero. Le dije que sí. Me tomó del brazo y me dijo que varios choferes de tráiler habían reportado haberlo visto en esa zona en distintas noches justo antes de encontrarse con accidentes trágicos. Que lo llamaban el caminante de la muerte. Según los rumores, ese anciano aparece minutos antes de que alguien pierda la vida en la carretera. Nunca habla. Nunca pide ayuda. Solo camina lentamente como si esperara el momento exacto para que pase lo inevitable. Nadie sabe quién fue en vida. Algunos creen que es la muerte misma tomando forma de un viejo inofensivo. Esa noche llegué a Aguascalientes con un nudo en el estómago. No pude dejar de pensar que si me hubiera bajado y lo hubiera tocado, algo peor me habría pasado a mí. Que tal vez detenerme cambió algo. No lo sé. Solo sé que vi a ese hombre. Y minutos después había 3 muertos en el camino. Desde entonces no vuelvo a manejar por esa carretera de noche. Y cada vez que paso cerca del kilómetro 83 reduzco la velocidad y reviso ambos lados del camino. Por si vuelve a aparecer ese anciano con muletas y sombrero. Gracias, gato macabro, por dejar que cuente esto. El toro con rostro humano. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que jamás he podido olvidar. Me llamo Ernesto. Tengo 47 años. Soy trailero desde hace más de 20. Y aunque ya he recorrido casi toda la República, hay un solo tramo que me hace rezar sin importar la hora ni el clima, el de la Sierra Sur de Oaxaca. La carretera federal 175, para ser exactos. Esa que va de Mazatlán hacia San José del Pacífico. Si alguien que está leyendo esto la ha cruzado, sabrá de lo que hablo. Es una zona alta, de curvas interminables, con pendientes que te revientan el motor si vas cargado. Es uno de los caminos más bellos, pero también de los más traicioneros. Y, aunque suene a exageración, no solo por accidentes. Hay algo más. La historia que te voy a contar me pasó hace unos 8 años. Yo venía desde Jalisco, y me dirigía hacia Huatulco con un cargamento de abarrotes. Recuerdo que en Puebla me retrasé por unas manifestaciones, así que me agarró la noche en la sierra. Algo que siempre intento evitar. Eran casi las 12. El tablero del tráiler marcaba 11:48 de la noche. Cuando empecé a subir el tramo más duro, justo después de pasar San Sebastián Río Hondo. Desde ahí, todo se vuelve oscuro, solitario. A veces pasan horas sin que veas otro vehículo. Esa noche era igual. El cielo nublado. Ni un solo foco en kilómetros. Yo ya estaba cansado. Había dormido poco en las últimas 24 horas. Pero algo me decía que no era buena idea detenerme. Apagué la radio porque de plano me empezó a fallar. Solo se oía estática y chillidos. Y ahí fue cuando noté algo. Mis ojos se desviaban constantemente hacia el monte. No sabía por qué. Y entonces lo vi. Primero pensé que eran vacas o toros cruzando, algo no raro por esas zonas. Frené un poco. Había al menos 3 animales en la orilla del camino. Pero uno me hizo frenar por completo. Era un toro, o al menos eso parecía. Estaba más atrás, entre los árboles. Negro, completamente. Pero no fue su tamaño lo que me asustó. Fue su cara. Ese toro tenía rostro humano. No un rostro bonito. Era alargado, deforme. Como si hubieran estirado la cara de un hombre y la hubiera injertado en el cuerpo de un animal. Lo juro por mi madre. Tenía ojos grandes, no tenía iris ni pupilas. No supe cuánto tiempo estuve ahí parado. El motor seguía encendido. Y de pronto, esa cosa empezó a moverse. Primero dio un paso. Luego otro. Y poco a poco. Se levantó. Se puso de pie. Como un hombre. Yo no podía moverme. Intenté convencerme de que era el cansancio. Pero no. Aquello estaba ahí. No sé cómo explicarlo. Metí primera y seguí avanzando. No volteé. Ni una sola vez. Logré avanzar. Tardé como 40 minutos en cruzar ese tramo. Y cuando llegué a un retén más adelante,
Bajé y vomité. Literal. Me temblaban las piernas. Los de la Guardia Nacional que estaban ahí me preguntaron si estaba bien. Les dije que me sentía mal por el cansancio. No les conté nada. Esa noche dormí en Pochutla, pero no descansé. 2 semanas después, en una gasolinera cerca de Mazatlán, me encontré con un compañero trailero. Platicando le conté, con pena, lo que había visto. Se me quedó viendo un rato y me dijo, no eres el único. Me contó que hace años, un campesino de esa zona desapareció. Desde entonces, varios dicen haber visto un toro de ojos negros que camina como persona. Que aparece a los que están por quedarse dormidos al volante. Que no hace nada. Solo te mira. No volví a cruzar ese tramo de noche. Siempre calculo mi viaje, para pasar por ahí de día. Hasta hoy, cada vez que veo una vaca, un toro, un animal parado en la carretera, no puedo evitar mirarle bien la cara. Nunca supe qué era exactamente lo que vi aquella noche. Pero algo cambió en mí desde entonces. El bebé de la curva. Hola gato macabro. Quiero compartirte una historia que mi abuelo siempre contaba. Él fue trailero durante más de 30 años, en el sur de Perú, y aunque hablaba poco de lo que vivió en la carretera, esta historia la repetía con una voz tan seria que todos sabíamos que no estaba inventando nada. Mi abuelo decía que hay una leyenda muy antigua en las rutas entre Arequipa y Puno. No es como las otras leyendas de aparecidos, esta es peor porque aparece con la forma más inocente. Cuentan que si manejas solo de madrugada, y das una curva muy cerrada en ciertas zonas de la sierra, podrías ver una cuna abandonada a un lado del camino. Y si te detienes a ver lo que hay dentro, podrías no regresar jamás. Esto es lo que le pasó a mi abuelo. La contaré como si yo fuera mi abuelo. Soy conductor de tráiler. Transporto productos agrícolas entre regiones del sur. Esa noche me tocaba cargar papas en un pequeño poblado cercano a Moquegua y cruzar de regreso por la madrugada. Era común que manejáramos de noche para evitar el tráfico y el calor. Nunca tuve miedo de esas rutas. Me sé los caminos como la palma de mi mano. Pero lo que me encontré no fueron baches ni desvíos. Eran cerca de las 2:40 de la madrugada. El aire estaba helado, la neblina era espesa, yo iba concentrado. Despierto. Sin música. Solo con mi café caliente. Fue entonces cuando di una curva particularmente cerrada y lo vi. Una cuna. De madera vieja. Al borde de la carretera. No estaba dañada. Estaba bien puesta. Paralela al camino. Como si alguien la hubiera acomodado con cuidado. Frené en seco. Pensé que podía ser una trampa. Pero aún así la curiosidad me ganó. Apagué el motor y dejé las luces encendidas. Tomé una linterna y bajé. Me acerqué a la cuna. Y ahí estaba. Un bebé. Parecía dormido. Tapado con una cobijita. Respiraba suave. Tenía la piel muy blanca y los ojos cerrados. No lloraba. Solo estaba ahí. En medio de la nada. A más de 20 kilómetros del pueblo más cercano. No pensé mucho. Lo tomé con cuidado. Era liviano. No se quejó. Y se acomodó en mis brazos. Volví al tráiler con él. Lo puse sobre el asiento del copiloto. Lo arropé mejor con una manta de emergencia que traía en la cabina. Y seguí manejando. Pasaron unos 15 minutos. Y el bebé empezó a llorar. Primero suave. Un llanto normal. Como un recién nacido con hambre o frío. Traté de calmarlo con mi voz. Le decía que todo iba a estar bien. Que pronto encontraríamos ayuda. Que lo llevaría al hospital. Pero el llanto no se detenía. Al contrario. Aumentaba. Dejaba de sonar como un bebé. Se volvía más profundo. Como si dentro de él no hubiera un niño. Sino algo mucho más siniestro. Intenté mirar de reojo. Lo que vi me dejó aterrorizado. Ya no era un bebé. Su piel había cambiado de color. Ahora era gris. Como si estuviera muerto. Sus manos eran demasiado largas. Y la cabeza era enorme. Como un casco inflado por dentro. Los ojos estaban abiertos. Sin pupilas. Y se estaba riendo. No lloraba. Se reía. Pero no con una risa de bebé. Era una carcajada perversa, maligna. Mi cuerpo no respondió de inmediato. Me quedé quieto al volante. Mirándolo de reojo. El aire olía como cabello quemado. Entonces vi cómo empezaba a moverse. Intenté frenar. Pero el pedal se hundía sin respuesta. El motor seguía pero no obedecía. La criatura me miraba sonriendo, mostrando dientes que no eran de un ser humano.
Todo en ese instante se volvió lento. La curva más peligrosa se acercaba. Vi las señales. Y supe que iba a morir. Cerré los ojos. Y sentí el golpe. Pero no fue el tráiler estrellándose. Fue la puerta que se abrió de golpe. Caí sobre la tierra dura del barranco. El tráiler siguió derecho. Y cayó. En medio de la oscuridad vi algo más. Una figura pequeña, deforme, que se perdió entre los matorrales. Desperté en un hospital rural al día siguiente. Unos campesinos me encontraron. Habían escuchado el ruido del accidente. La policía me interrogó. Dije que perdí el control por una falla mecánica. Nadie preguntó más. Mi abuelo decía que hay cosas que no buscan ayuda sino víctimas. Que los demonios pueden disfrazarse de lo que sea. Incluso de un bebé. Después de eso, mi abuelo nunca volvió a subir a un tráiler. Gracias por compartir esta historia, gato macabro. A tu comunidad solo le digo esto: si van por la sierra peruana de madrugada, y ven una cuna solitaria en la curva, sigan de largo. Y recen por el alma del que sí se detenga.